Hola, mis queridos estudiantes. Bueno, para mañana, que es la clase del martes 22, vamos a trabajar lo que son los procesos neuropsicológicos en el ámbito infantil y en el ámbito adulto. ¿Ya? Comentarles que estos procesos, nosotros ya empezamos con la historia de la neuropsicología, luego vimos algunos procesos neuropsicológicos donde nos focalizamos sobre todo en los que vamos a revisar este semestre y también vamos a trabajar la última parte de esta unidad que se relaciona con los procesos neuropsicológicos infantil y adulto. ¿Ya? La verdad es que la neuropsicología infantil, que también es llamada neuropsicología del desarrollo, es una ciencia conductual, ¿ya? Y que estudia la relación de la conducta con el cerebro en desarrollo. ¿Por qué hago esta distinción? Porque cuando estudiamos la neuropsicología infantil es bastante más compleja y digamos es muy distinta a la del adulto, ya que estamos en un cerebro que está en desarrollo, ya que está madurando, por lo cual no tiene todas sus funciones adquiridas como pasa con respecto a los adultos que ya tienen todas las funciones que adquirieron. ¿Ya? Esto es bien importante porque o sea, el nacimiento de esta neuropsicología infantil se relaciona también con alteraciones que los niños han tenido a lo largo de su evolución, viendo que cuando se produce un daño cerebral es distinto dependiendo de la edad y de la emergencia de alguna u otra habilidad. ¿Ya? Por ejemplo, un niño que tiene un daño en las zonas prefrontales, que es la parte de la frente del cerebro, ya la prefrontal, si este daño se produce a los 7 años, podría limitar sus capacidades de razonamiento abstracto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas habilidades se van a adquirir hacia los 10, 12 años. ¿Ya? Por lo cual, al sufrir un daño en una edad anterior, eso puede vulnerabilizar, digamos, el desarrollo de estas funciones que son más complejas. Bien, vamos a hablar sobre las características de la neuropsicología infantil. Al lado derecho de su pantalla, ustedes van a ver una doctora que es Adele Diamond, que es muy famosa en relación al estudio de las funciones ejecutivas, específicamente lo que es resolución de problemas en niños entre 2 y 5 años. Es importante porque ella trabaja mucho lo que es esta resolución de problemas con la autorregulación emocional, ¿ya? Entonces, de alguna manera, va viendo cómo nuestras funciones de control cognitivo son utilizadas desde muy pequeño en el ser humano, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son como las características de esta neuropsicología infantil? Si bien hay varias, yo creo que podríamos plantear cuatro que son importantes. Una es que estudia las relaciones entre el comportamiento y un cerebro en desarrollo. Yo creo que eso es súper importante, porque hay que entender que un cerebro en desarrollo implica que hay habilidades que están adquiridas, otras que se están adquiriendo en una etapa de desarrollo y otras que se van a adquirir más tarde. ¿Ya? Por ejemplo, el lenguaje es una función cognitiva que comienza muy tempranamente, ya por medio de la discriminación de sonido, luego con la capacidad de conceptualizar, ya que al principio es más de comprensión y luego de expresión, porque implica un desarrollo de la parte fonoarticulatoria, luego ya llega a ser como una secuencia de una frase, ya hasta más o menos los 4 o 5 años, un poco antes, digamos, ya desde los 2 años el niño ya empieza a aprender muy rápidamente, digamos, el vocabulario, ¿ya? Pero si él sufriese un daño muy focalizado en la etapa, no sé, cuando tiene 8 meses, por ejemplo, de vida, lo, o sea, un poco menos, o los 4 meses de vida, lo más probable es que las áreas que tienen diferencia del lenguaje puedan ser, digamos, si se genera estimulación, podrían en algunos casos compensarse por otra área del cerebro, ¿ya? Entonces, es importante porque al estudiar los cerebros que son en desarrollo, también sabemos que pueden haber varias capacidades o habilidades
que nos permitan fortalecer ese cerebro, ¿ya? Y estimularlo para que logre la estimulación necesaria. También nos hace la diferencia con el cerebro adulto, porque al estar en desarrollo su metabolismo ya de procesamiento es el metabolismo sanguíneo, su metabolismo de cómo de la energía utiliza es mucho más rápida que la de un adulto, por lo cual le permite poder recuperar funciones también por daño cerebral en la infancia. Ahora, esto no hay que ponerlo todo en que lo va a recuperar, sino que también hay que tener cuidado porque cuando hay daños que son más globales, ya como va a ver posteriormente, también es una sensación de vulnerabilidad, o sea, un cerebro menos desarrollado al tener daños que no son focalizados sino ampliados, puede generar mayor destrucciones de funciones, ya que no tendría la posibilidad de diferenciarse. ¿Ya? Podríamos hablar que hay dos modalidades de neuropsicología. Una, que hay una neuropsicología del desarrollo que es básica y una clínica. ¿Cuál es la distinción? La neuropsicología del desarrollo básica habla más de las descripciones de funciones, ¿ya? Y la clínica tiene relación más que nada con la idea de cómo puede, digamos, explicar o explicarse comportamientos, ya sea emocionales o cognitivos, ¿ya? Desde una perspectiva en la cual se relacionan las etapas del desarrollo del cerebro y el cerebro con la conducta, ¿ya? Eh, mm, ¿Por qué es importante? Porque la neuropsicología del desarrollo básica nos permite más que nada como comprender los procesos y poder generar acciones o herramientas, por ejemplo, en el aula para poder fortalecer procesos como atención, memoria u otro, ¿ya? Estudia cómo se desarrollan y cómo son estos procesos en el ser humano e incluso en la actualidad como las distintas etapas en que se van desarrollando, ¿ya? Y por otro lado, el clínico aporta mucho porque por medio de evaluaciones psicométricas y por medio, digamos, de descripciones clínicas, podemos generar perfiles neuropsicológicos, por ejemplo, de los trastornos de déficit atencional, los trastornos espectro autistas o niños con epilepsia en el área temporal, ya lo cual permite poder prever un tipo de intervención, ¿ya? Por otro lado, cuando hablamos más como de la neuropsicología clínica infantil o los trastornos del neurodesarrollo, ya que tienen foco en esta neuropsicología infantil, se centra en el estudio de las discapacidades cerebrales producidas por alguna agresión al sistema nervioso en una edad temprana, ¿ya? Esa es otra característica, si bien trabaja, digamos, o se desarrolla también con cuadros que ya vienen adquiridos, mucho de esta neuropsicología es trabajada con, digamos, con personas que han sufrido algún tipo de discapacidad, ¿ya? En su desarrollo, digamos, evolutivo, ¿ya? Eh, por último, 4, presta una especial atención en la población pediátrica de riesgo biológico, ya que puede estar alterada por alguna, por algún, digamos, por algún aspecto genético, ya o nutricionales, traumáticos, infecciones, toxinas, neoplásicas o idiopáticas, ya, perdón, eh, y también de índole ambientales. Por ejemplo, aquí cuando plantea esta idea de que presta atención a las poblaciones pediátricas, podríamos hablar, por ejemplo, que hay riesgo biológico cuando hablamos de que hay ciertos trastornos que se transmiten genéticamente, ¿ya? ¿Ok? El síndrome de Rett, por ejemplo, que es un trastorno degenerativo, ya se produce por una alteración de un gen, ¿ya? O, por ejemplo, sabemos que hay algunas alteraciones, trastornos de espectro autista, pero que no tenemos claro cuál es su componente, digamos, biológico, y aparecen en algún momento, ¿ya? Por ejemplo, acá también podríamos tener las alteraciones nutricionales que van a generar algún impacto, por ejemplo, en un retraso en el desarrollo. ¿Mm? Entonces,
también es considerada estos aspectos en los perfiles neuropsicológicos, ¿ya? Considerando la idea de la neuropsicología del desarrollo infantil, ¿ya? ¿Cómo van haciendo o cuál sería como un desarrollo histórico, más o menos? Es que ella empezó más o menos a finales del siglo XIX con los trastornos del aprendizaje. ¿Ya? Y podríamos decir que ahí son las bases, con conceptos como dislexia, que era una dificultad para el aprendizaje de la lectoescritura, ¿ya? En personas que tenían una cognición, digamos, normal, o una inteligencia que llamaba dentro de lo normal, ¿ya? Y también con otros tipos de trastornos como la discalculia o, por ejemplo, trastornos perceptivos motores, ¿ya? Que generan, de alguna manera, impacto en los trastornos del aprendizaje. ¿Ya? También, hacia 1945, se toma el término de disfunción cerebral mínima, que en el fondo lo que genera una disfunción cerebral mínima es un pequeño retraso en el cerebro, ¿ya? Sin embargo, cuando es muy básica, puede afectar problemas de atención, ¿ya? Y de aspectos perceptivos motores, ¿ya? Y que es producida porque al momento de nacer, ya muchas veces hay una pérdida de oxígeno muy pequeña que hace que algunas neuronas, digamos, se, se mueran, ¿ya? Como no son un circuito en específico, lo que va pasando es que en los primeros años no se observa porque el niño tiene un buen lenguaje, un poco quizás torpe motormente, pero cuando empiezan a emerger habilidades que son perceptivas y motoras, la coordinación, por ejemplo, visomotor, o el ritmo, o la conciencia fonética, comienzan los problemas, digamos, de aprendizaje, porque hay fallas como en estas habilidades más específicas. Sin embargo, se van trabajando y si bien puede que la persona vaya a quedar con alguna secuela, es muy mínima y puede generar una vida totalmente normal. ¿Ya? Ya en 1960 se habla de una disciplina de la neuropsicología, como de manera autónoma. ¿Ok? Pero en realidad el reconocimiento de la neuropsicología infantil se ha dado mucho más en estos últimos 20 años como neuropsicología infantil, porque antes era más relacionado con trastornos de aprendizaje o con trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? O con la neurología infantil en sí. Es un campo, esa la neuropsicología es interdisciplinaria, trabaja con la neuropediatría, con la psicología evolutiva, con lo que es la idea de atención temprana, con educación, por ejemplo, educación con niños que presentan alguna situación de discapacidad, con oftalmología, entre otros tipos, digamos, de campos. ¿Ok? Bien. Ahora lo que vamos a ver es la diferenciación, digamos, entre la neuropsicología infantil y el adulto, ¿ya? O la neuropsicología en adulto. Lo primero es cómo se origina. ¿Ya? En la neuropsicología de adulto se relaciona más con la observación de lesiones de mayor gravedad, ya como por ejemplo cuando Broca descubre que muchos de sus pacientes tienen un daño en las áreas frontales y que por eso se producía la fascia articulatoria. ¿Ya? En cambio, en la neuropsicología infanto-juvenil se relaciona con observaciones em, de consecuencias derivadas de alguna lesión cerebral infantil, pero de menor gravedad. ¿Ya? En el adulto el cerebro ya está consolidado, o sea, ya está maduro. En cambio, en el del niño es un cerebro en desarrollo. Esto es bien importante porque un cerebro en desarrollo significa que no todas sus habilidades están adquiridas, ¿ya? Entonces, de alguna manera, en un mismo momento del desarrollo van a haber habilidades que ya están adquiridas, otras que están aprendiéndose y unas que van a emerger o van a darse mucho más tarde en el desarrollo. Por ejemplo, un niño de 1 año, él está adquiriendo lenguaje, ¿no es cierto? Ya adquirió ya la categorización de conceptos que le llamamos holofrase. Sin embargo, después de que adquiere eso, va a estar en desarrollo quizás su capacidad de utilizar dos palabras, un aumento del vocabulario. Y va a emerger, y va a emerger hacia los 4 años,
no, hace los 3 años más o menos, una estructura lingüística que le va a permitir hacer, integrar artículos, adjetivos y también sustantivos, ¿ya? Entonces, de alguna manera hay un desarrollo, ¿ya? Y que va cambiando según la etapa del individuo, ¿ok? Por otro lado, en el adulto el pronóstico es mucho más limitado debido a que hay una menor neuroplasticidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque un cerebro del adulto ya está maduro, por lo cual tiene una mayor diferenciación. En cambio, en el infanto juvenil eh, puede haber mejor pronóstico, perdón, debido a la neuroplasticidad. Es decir, que el hecho de que aún sea un cerebro que está madurando y que tiene mayor metabolismo permite también de que haya mayor, digamos, posibilidades de poder conectarse más rápidamente neuronas unas con otras, ¿ya? De hecho, los niños, cuando hay un daño que es menor y que no ha implicado el daño de todas sus funciones de una determinada habilidad, ¿ya? Es muy probable que él vuelva a adquirirla sin ningún problema, porque va a ser capaz de conectar nuevas neuronas, ¿ya? Em, En cambio, en el adulto, que ya tenemos todo diferenciado, es mucho más complejo, porque tenemos quizás menos neuronas para hacer esas mismas diferenciaciones. Sin embargo, en el adulto la evolución es mucho más fiable, es decir, que sabemos las consecuencias que pueden pasar, ya que como es un cerebro adulto, es más predecible, ya está más diferenciado. En cambio, en el infanto juvenil, la evolución es mucho menos fiable porque puede haber una habilidad que aún no se ha desarrollado, ¿ya? Que era lo que hablábamos delante. Que puede haber una habilidad que sea emergente y que sea más tarde de la etapa en la cual tuvo la elección. Por lo cual no vamos a saber qué daño va a haber hasta que lleguemos a esa etapa. Ya eso pasa mucho con los niños con disfunción cerebral mínima, que se puede producir por una anoxia en el, digamos, al inicio de la vida, cuando sale del útero, ¿ya? Y que puede ser súper mínima, muy mínima, se dice porque no hay cambios cognitivos graves, y hay lo que se llaman ciertos signos blandos. Cuando hablamos de signos blandos, son problemas, por ejemplo, de motricidad, de visopercepción, torpeza motora, como ese tipo de problemática, ¿ya? En esos casos, eh, diríamos que su evolución es menos fiable, ¿eh? O sea, hay un daño en esa etapa que es del primer año, porque si bien sabemos que van a ir emergiendo algunas habilidades, no sabemos cuál va a ser el daño hasta que se presente, ¿ya? Por lo cual igual se hace la estimulación, pero es menos fiable, digamos, no sabemos a dónde llegaremos con esa estimulación, ¿ya? Eso no quita que no la realicemos, la vamos a realizar igual, ¿ya? Las lesiones cerebrales producidas por los adultos, perdón, pues es mucho más focal y sus conexiones ya están establecidas, por lo cual no hay mucho más, digamos, no son globalizadas, focalizan un área y se pierde quizá esa habilidad o se va a tener que compensar esa habilidad. Las lesiones cerebrales producidas en la infancia tienen, suelen tener, digamos, como consecuencias mucho más difusas, ya que hay un funcionamiento global del cerebro. O sea, estamos pensando en un cerebro en desarrollo que todavía no se ha diferenciado completamente, por lo cual va a tender a, al que no haber una diferenciación, también pueda pasar de que el daño no se focalice en un área, sino que de alguna manera vaya tomando más funciones, ¿ya? Por estar en un cerebro más globalizado y no tan diferenciado, ¿ya? Por otro lado, podemos hablar que el daño cerebral en adultos va a producir un deterioro o va a perder una capacidad que es previamente adquirida. En cambio, el daño cerebral grave producido por ejemplo, los primeros 12 meses de vida de un sujeto, va a tener efectos bastante devastadores, porque antes de los 12 meses, ya, los niños no tienen diferenciado su cerebro, es muy poco las funciones que están realizando, por lo cual puede haber un estancamiento si es que un daño muy difuso se presenta en esta etapa, ¿ya? Porque no tendríamos después con qué
generar las diferenciaciones celulares. ¿Ya? Bien, como se pone en esta lámina, la neuropsicología del desarrollo ya pretende el estudio del comportamiento en relación al cerebro, digamos, en varios campos, ¿ya? Y podríamos por lo menos considerar cuatro campos: la evaluación, la intervención, la investigación y la prevención primaria. Vamos a ir con cada uno de forma general. La evaluación permite que la persona o el neuropsicólogo pueda describir el funcionamiento cognitivo de la persona, destacando tanto sus puntos fuertes como los débiles. A esto le llamamos un perfil neuropsicológico del individuo, en este caso de niño. Como son niños y van cambiando continuamente, la idea es que estas evaluaciones también sean relativamente continuadas para ir viendo como los avances que pueda ir teniendo un sujeto. ¿Ya? Y saber también si están siendo efectivas las intervenciones que estoy realizando. ¿Ya? Por otra parte, cuando hablamos de la intervención, ya podemos hablar de, digamos, como de dos tipos de intervención. Hay una intervención que se produce a partir, digamos, de más clínica, podría decir, que se orienta mucho a potenciar, digamos, las funciones que han sido dañadas o las que no han sido dañadas, pero que sabemos que quizás van a tener problemas en su emergencia, ¿ya? Emerger. Para acá se generan ciertas, digamos, estimulaciones que permiten, de alguna manera, minorizar el daño que podría sufrir sufrir la persona. Por ejemplo, en los niños epilépticos, ¿ya? Cuando sabemos que hay una epilepsia del lóbulo temporal, por ejemplo, que son bastante fuertes, eh, hay una relación muy alta con el deterioro, por lo cual ahí la intervención y la estimulación que se puede hacer para poder conservar funciones es bastante fuerte, ¿ya? Pero por otro lado, la intervención también significa estimulación, o sea, no solamente que uno vaya a generar cierta conducta reparatoria o que permitan como generar una transferencia de alguna habilidad, sino más bien eh, también se ha usado la estimulación. Ya aquí hay un foco de la estimulación temprana súper importante porque no son con poblaciones necesariamente que tienen algún daño, sino también con poblaciones que podrían generar un rezago en el desarrollo y por lo cual es importante tener una estimulación en las primeras etapas de vida. Un ejemplo de ello es el Chile Crece Contigo, cuando ya de hace, digamos, 14 años más o menos, tiene una política en la cual hay estimulación temprana para que las madres, digamos, puedan trabajar estos aspectos con sus hijos. ¿Ya? Por otra parte, tenemos la investigación, ya que nos permite poder como discriminar los trastornos del neurodesarrollo, generar pruebas neuropsicológicas para poderlas aplicar, evaluar qué tipo de intervenciones son las mejores o no mejores, depende del caso, generar estos perfiles neurocognitivos que nos permite también saber cómo están las funciones cognitivas en los trastornos del desarrollo. Y por último, también nos aporta en la prevención primaria, ya que, como les decía anteriormente, funciona antes que se produzca algún daño, ¿ya? El problema, por ejemplo, que hablábamos de factores de riesgo, donde tenemos a un niño que pueda estar con muy poca estimulación, ¿ya? O sea, va a generar generalmente no va a hablar, va a estar más callado, o va a haber mucha actividad motora o muy poca actividad motora, ¿ya? Lo cual la intervención primaria es súper importante, porque de alguna manera aporta al conocimiento de qué puede ayudar a tu hijo a que pueda desarrollarse cognitivamente y emocionalmente. ¿Ya? Ahí tenemos también la prevención secundaria, que es cuando ya se ha producido algún daño, ¿ya? Esa, por ejemplo, un trastorno del déficit atencional, ya ayudarlo a que genere la autorregulación. Y por último, la prevención terciaria son un tratamiento paliativo del daño, ¿ya? Es cuando ya el daño está, entonces tú lo que generas es un tipo de apoyo ya en alguna
herramienta u objeto que te permita, digamos, llevar la vida más livianamente, ¿ya? Eh, por último, ¿cuáles son como las áreas de actuación de la neuropsicología infantil? Bueno, son varias áreas. Por ejemplo, en los trastornos del neurodesarrollo. En esa área nos permite generar, de alguna manera, conocimientos básicos para tratar con distintos tipos de trastornos y saber las afecciones cognitivas que pueden estar a la base. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, las dificultades neuropsicológicas del aprendizaje, o sea, qué aspectos de nuestro proceso cognitivo se encuentra alterado que no nos permite acceder, digamos, al aprendizaje, por dar el ejemplo, de símbolos, ¿ya? De símbolos escritos. Trastornos del lenguaje, que también es otro tipo de trastorno que se da bastante y que tiene que ver ya sea por la articulación del lenguaje o la comprensión. Los traumatismos craneoencefálicos son bien complejos en niños, sobre todo cuando hay un daño difuso, ya como hablaba anteriormente, ya que ahí la capacidad de recuperar funciones es bastante más limitada. Y los niños con bajo peso al nacer también, ya por eso es que en el Chile Crece Contigo también dan como cierta alimentación que va a permitir que estas personas puedan, o que estos niños puedan tener una mejor estimulación y una mejor nutrición para poder desarrollar su cerebro. Y por último, un aporte que también hace la neuropsicología es a la educación. ¿Y cómo nos aporta? Por ejemplo, lo que yo hablaba delante de la Adele Diamond, que genera toda esta resolución de problemas, por lo cual es un tipo de enseñanza que puede ser utilizada en los preescolares, ¿ya? O por ejemplo, también en cómo podemos generar una mayor atención de nuestros estudiantes frente a una tarea, ¿ya? O cómo trabajar la memoria como una forma de no comprenderla como un aprendizaje en memoria, sino más bien, por ejemplo, de que la memoria es un paso o es un tipo de aprendizaje que quizás es de menor complejidad, pero igualmente es válido como parte de nuestra, digamos, de nuestra esencia como seres humanos. ¿Ya? Bueno, espero que se hayan entretenido. La idea es que este video, junto con el de neuropsicología adulto, lo puedan revisar, por lo menos verlo, ya, o echarle una ojeada, para que comencemos a trabajarlo mañana martes. ¿Ya? Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos.